se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí. Un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a vivir. Hay pan de Dios para nosotros, hermano. Dígame amén. Hay pan de Dios, hay siempre un pan que Dios tiene para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Juan capítulo 4, versículo 4. Dígame un amén. Dice la palabra del Señor: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, diga conmigo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra. Te pido que nos hables al corazón, que esta mañana quites de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que nos distraiga, que nos robe la atención para oír tu palabra. Señor, yo cierro toda puerta al enemigo, Padre Celestial, a toda opresión, Señor, a todo ataque de las tinieblas, Señor, que se levante esta mañana contra tu pueblo. Te doy gracias por cada uno de los ministerios de esta iglesia, Señor. Gracias por el ministerio de protocolo, Señor. Gracias por el ministerio de visitación. Gracias por el ministerio de multimedia. Gracias por el ministerio de Ujiere. Gracias por el ministerio de alabanza. Gracias por los ministerios de danza, Señor. Gracias, Padre, por el diaconado. Gracias por la escuela bíblica. Gracias, Señor, por todos los ministerios, Señor. Bienvenido a casa que sostienen, Señor, con su servicio esta obra. Padre, bendice, Señor, los servidores de esta casa. Multiplica la fuerza, Señor. Y Padre, te pido que como es el ministerio buen samaritano gana almas, Señor, así cada día añadas almas a esta obra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Tome asiento, hermanos. Todos, o en nuestra mayoría, hermanos, quiero pedirles su máxima atención para oír la palabra del Señor esta mañana. Todos creo que hemos leído o escuchado alguna predicación acerca de este encuentro de nuestro Señor Jesucristo con una mujer que no era judía, una mujer que tenía unas creencias diferentes al judaísmo, y esta mujer iba como de costumbre a sacar agua al pozo. Quiero mencionarle un dato bien interesante de los pozos, hermanos, pero especialmente este pozo no era un pozo cualquiera. Los pozos, hermano, o quien tenía un pozo en aquel tiempo era una persona rica. ¿Por qué, hermano? Por quien tenía agua, tenía dinero. El agua siempre ha sido, hermano, especialmente en los países del Medio Oriente, un elemento bastante escaso, y quien tiene acceso a él es una persona, hermanos, que tiene recursos. Pero este no era un pozo cualquiera, sino que era un pozo tradición. Es decir, un pozo que guardaba una tradición que venía de generación en generación desde los tiempos de Jacob.
para aquella mujer ir a este lugar, hermanos, dice que le era necesario pasar por Samaria. Para esta mujer ir a este lugar no solamente era el hecho de ir a sacar el agua para beber, para sostenerse, para poder tener vida, sino que también era parte de un culto religioso que la gente hacía. Es como mucha gente va a determinado lugar porque considera que en tal lugar es sagrado, tales personas hacen una peregrinación a X o Y lugar y van también con esa fe de poder de alguna manera revitalizar su fe o tener algún tipo de encuentro de este tipo. Pero aquella mujer hacía esto de costumbre. Jesucristo dice en la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Pasa por Samaria, tiene sed y sabe que hay un pozo en ese lugar. Va a este lugar, al pozo, se sienta y usted imagínese por favor a Jesucristo sentado a las puertas de aquel pozo, en la rueda de aquel pozo, nuestro Señor Jesucristo sentado, cuando inmediatamente ve a esta mujer llegar y Jesucristo le dice: mujer, dame de beber. Aquella mujer se queda sorprendida de ver primeramente que un hombre le dirigiera la palabra, número 2 que era judío y número 3 que era un rabino. No dirigían palabras a mujeres y menos a una mujer que no fuera de su misma confesión religiosa. Esto sorprende a la mujer samaritana y dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que yo te pueda dar de beber? Y además, aquella mujer sorprendida por el acto, sorprendida por este encuentro no casual, porque no era algo casual que se encontrara un judío en este lugar, en las tierras de Samaria, y que tuviera este contacto con aquella mujer. Aquella mujer se queda sorprendida, pero nos va a dejar más sorprendido la respuesta que el Señor le da a aquella mujer. Lea por favor nuevamente conmigo. En el versículo 10 Jesucristo le responde: mujer, le dice, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don. Mira la respuesta del Señor: si conocieras el don y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mira la respuesta del Señor: si conocieres el don. La palabra don, la traducción literal de la palabra don, hermanos, que se está refiriendo aquí, significa regalo. Diga conmigo: regalo. Alguna gente dice: es que yo tengo el don de lenguas, dice, o el don de ciencia, o el don de profecía. Usted está diciendo: yo tengo el regalo dado por Dios. Los dones, literalmente dice la Biblia, son regalos. Jesucristo le dice: si conocieras el don, la dádiva, el regalo de Dios, tú nunca más volverás a tener sed. Y aquí comienza aquella mujer, le dice: tú no tienes con qué sacarla, Señor. Y dice: ¿cómo tú me dices que me vas a dar de esta agua de la cual nunca vas a tener, de la cual nunca voy a tener sed? Y ahí, hermanos, creo que todos conocemos la historia. El Señor le dice un par de cosas a aquella mujer se sorprende porque dice: me parece que tú eres profeta. Y él es más que un profeta, él es el Hijo de Dios. Dele palmas al Señor. Él no es un profeta cualquiera, él es mayor que Jacob y que la historia y que la tradición. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero quiero entrar directamente al mensaje por tiempo. Me llama la atención que el Señor le dice: si conocieras el don, si conocieras. ¿Qué le está hablando? Que esta mujer, o que nos da a entender esta conversación, que aquella mujer no entiende o no conoce el don de Dios. No conoce. Le voy a contar esta anécdota real, hermanos. Real. Jesús le dice a esta mujer: si conocieras el don de Dios, es decir, si te dieras cuenta de lo que es capaz el don de Dios, si te das cuenta y conocieras a profundidad lo que significa el don de Dios, tú me pedirías de esa agua y yo no te la negaría. Ahora le quiero contar esta anécdota para que me entienda lo que quiero llegar. Recuerdo un hermano me dio ray hace mucho tiempo y nos subimos al carro de él y dice: pastor, yo lo voy a llevar. Amén, mi carro se había arruinado, no recuerdo qué había pasado.
Y el hermano me dio raya a su casa. Y yo siempre que me subo a un vehículo, hermano, lo primero que yo noto es que si el vehículo está limpio. Y le digo, hermano, mire, le voy a sembrar un lavado, le digo yo, un car wash le voy a... Sí, pastor, lo ando sucio, me dice. Entonces sí, hermano, siempre mantenga su carro limpio y ándelo cuidado y todo. Y mientras iba, miró la hora, porque ya era de noche, recuerdo. Y el reloj digital que está ahí marcaba las 12. ¿Se ha fijado? Las 12, hermano, le programo la hora. No, no se puede, me dijo. Ah, no se puede. Y ahí tenía los botoncitos, hermano. Es que para programarle la hora, me dijo, yo tengo que desconectar la batería. Y tengo que hacerlo porque siempre que descargo, que quito la batería, el reloj se vuelve a encender en 12. Es que yo tengo que quitarle la batería cabalito cuando falte antes de las 12 para conectarla, para que comience a funcionar bien el reloj. Y yo le digo, espéreme, hermano, ¿cómo? ¿Me está hablando en serio? Sí, sí, me dice. O sea, como comienza a las 12, yo tengo que esperar hasta que vayan llegando las 12, desconectar la batería y volverla a conectar para que me funcione y me corra bien, porque si la conecto ahorita me va a marcar siempre las 12, me dice. Mira, hermano, yo no sabía si llorar o reír, ¿verdad? Y le digo, hermano, no, le digo yo, eso no es así. ¿Cómo no, pastor? Hermano, le voy a demostrar. Y ahí tiene set y horas y minutos. Y exactamente, había que apretarle y mantenerle como unos 5 segundos apretado el botón de set y ya se activaba. Total que se lo dejé programado, hermano, el bendito reloj. Y me dice, pastor, he vivido ignorante todo este tiempo respecto a eso. Yo no sé cuánto les ha pasado, hermano. Yo pensé que tenía que desconectar la batería y esperar a que fueran las 12 para configurarlo. No, hermano, le digo yo. Entonces, ¿qué pasó con él, hermano? Ignoraba las cosas. Y quiero hablar esta mañana de la ignorancia de no conocer el don de Dios. Porque si algo nos limita y nos priva a nosotros de experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida práctica y en nuestra vida diaria, es no conocer el don de Dios. ¿Me están oyendo esta mañana, iglesia? Así como el Señor le dijo, si tú conocieras el don de Dios, te darías cuenta de lo que es capaz de hacer el don de Dios en tu vida. El problema es que el problema de hoy en día es que la iglesia desconoce la capacidad del don de Dios. Quiero hablar de 2 temas importantes en esta mañana para que entendamos qué es el don de Dios. La Biblia, quiero hablar de estos 2 temas primero. La Biblia nos habla de bautismo en el Espíritu Santo y nos habla de llenura del Espíritu Santo. Hermanos, son 2 cosas totalmente distintas, que a menudo los creyentes las confundimos o las manejamos como una sola. Primero, le voy a explicar esto para que vayamos entrando al tema. El bautismo del Espíritu Santo lo leemos en el libro de los Hechos. No lo busque por tiempo, pero nos habla que aquellos hombres fueron un fuego, descendió sobre ellos lenguas de fuego, un estruendo, un viento, y comenzaron a hablar lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo siempre es denotado en la Biblia como, hermanos, el hablar en lenguas. Así que una persona, hermanos, que ha sido bautizada con el Espíritu Santo habla en lenguas. Esto, hermanos, es una experiencia única y particular de cada quien. Esto no lo hace más santo, no lo hace más salvo tampoco, y no lo hace mejor creyente que el otro que no lo tiene. ¿Me están oyendo, hermano? Ay, es que usted no ha sido bautizada en el Espíritu Santo, pecadora inmunda, hija de... No, hermano. Porque hay algunos que se creen que porque tienen el bautismo, hermanos, y deberían de estar en el tercer cielo. No, hermano, el bautismo es un don, es un regalo, y es una experiencia personal. ¿Me están oyendo, hermano? El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia personal que Dios la da a quien como Él quiere. Y dice la Biblia, no es del que corre ni del que quiere, sino a quien Dios quiere dársela.
Más sin embargo, hermanos, la llenura del Espíritu Santo es muy diferente. El don del bautismo es una experiencia única, es decir, se da una vez. ¿A qué me refiero? Que se dio una vez y la persona puede hablar lenguas toda su vida, pero es una experiencia única, personal. La llenura del Espíritu Santo, como lo vemos en la Biblia, hermano, es una experiencia diaria. Óigame bien esto, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia diaria que se da en la vida del creyente, que nos lleva en una regeneración espiritual de gloria en gloria. ¿Qué hace la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es aquella que nos va capacitando a nosotros con la gloria, el poder y el respaldo de Dios para caminar en esta vida. Dice la Biblia, cuando nos habla de Esteban en el libro de los Hechos, la Biblia nos habla que Esteban era lleno del Espíritu Santo, hermano. Era lleno. La palabra llenura, hermanos, significa una vida constante en el Espíritu. Amén. ¿Me está oyendo esto, hermano? Es una vida constante. Hay gente que habló en lenguas una vez, pero de repente ya no. O es más, alguna gente que habla en lenguas pero demoníacas, hermano, ¿vea? O hablan otras lenguas, usted sabe, ¿vea? Son buenos para hablar otras lenguas. Entonces, pero la llenura es distinta. La llenura es una experiencia diaria. La llenura es una experiencia que nos va cambiando y nos va mudando y nos va capacitando, hermanos, para caminar en nuestra relación y comunión con Dios. Pero esta llenura del Espíritu Santo, hermanos, nos habilita a poder hacer cosas extraordinarias en la vida. Quiero dejar un punto muy claro antes de mostrar unos pasajes de la Escritura. Cuando yo me convertí al Señor, a mí se me enseñó, y también por eso yo creí, que la vida cristiana, hermanos, es más que venirse a sentar un domingo a una silla. La vida cristiana es más que pertenecer a una iglesia. A mí me enseñaron que la vida cristiana es una experiencia viva con Cristo, hermanos. Es donde cada vez, den las palmas al Señor, yo tengo una experiencia con el Espíritu Santo. Es cuando yo vivo una vida de experiencia. La Biblia dice, y cuando nos habla personalmente de Esteban, Esteban no era un hombre que simplemente llegaba a sentarse una silla al culto. Era un hombre que se le abrían los cielos, hermano. Era un hombre que vivía el poder de Dios. Era un hombre como Pedro que decía: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy, levántate. Ese es el evangelio que yo te estoy predicando en esta mañana. Y ese es el evangelio que yo he creído. No es un evangelio natural, es un evangelio sobrenatural, de experiencias. De que cada vez que vengo a la iglesia, yo experimento algo glorioso con Dios. Yo he tenido experiencias preciosas con el Espíritu Santo, hermano. Experiencias preciosas, quebrantos preciosos. Cuando algunos de repente vienen y critican y dicen: ¿y por qué la gente de repente cae? ¿O por qué la gente de repente actúa así? Déjela, porque es su experiencia. Si alguien alaba, canta ahorita, déjelo, es su experiencia. El evangelio no es algo monótono. La religión es monótona. La vida en Cristo es una experiencia viva. Es una experiencia, tú tienes que hacer de cada reunión una experiencia con Cristo. Ese es el don. Si tú conocieres de lo que es capaz. Y la Biblia dice que Esteban, como Pedro, como Pablo, como los discípulos, como los apóstoles, comenzaron a vivir un evangelio de experiencias, de llenuras. Y estas llenuras hicieron de estos hombres naturales, porque usted y yo somos naturales.
Esta llenura hizo de ellos y los convirtió en hombres sobrenaturales. Hombres sobrenaturales en la Biblia. Un Elías que levantaba sus manos al cielo y con su oración los cielos se abrían y se cerraban. Hombres sobrenaturales. Un Pedro que dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Esos son hombres sobrenaturales. Y el Señor dejó un legado sobrenatural a la iglesia. Y en mi nombre impondrán manos sobre los enfermos. ¿Y qué dice la Biblia? Y estos sanarán. El evangelio es sobrenatural, de sobrenaturalidades. Pero ¿cómo alcanzamos la sobrenaturalidad? Cuando conocemos el don de Dios. El problema de hoy en día es que la iglesia desconoce el don de Dios. Queremos vivir el evangelio como algo natural. El evangelio no es natural, hermano. Yo siempre he dicho que la iglesia no es natural porque no ha nacido de la carne, ha nacido del Espíritu. El evangelio no es natural, la iglesia no es natural. El problema es que como la mujer samaritana no conocemos el don. Por eso, como no conocemos el don, la vida nos es dura, hermanos. La vida la encontramos cuesta arriba porque no conocemos el don. Pero yo miro un Esteban que después de testificar en el libro de los Hechos, dice que Esteban lo están apedreando porque lo llaman traidor. Tú estás hablando herejías. Y dice que lo sacan al patio principal y comienzan todos los religiosos de aquel tiempo a apedrearlo. ¿Qué hizo este hombre sobrenatural? ¿Sabe por qué fue un hombre sobrenatural? Porque en lugar de agarrar las pedradas y devolvérselas o maldecirlos, el Señor dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Estoy viendo la gloria de Dios. ¿Sabe lo que hace el don en ti? Los momentos difíciles en tu vida los puedes superar a través del don. Si conocieres el don de Dios. El punto es que hay desconocimiento, hermano. El punto es que hoy en día la iglesia y el creyente no conoce qué es tener y vivir en la llenura del Espíritu. No tenemos la llenura, hermano. ¿Sabe qué tenemos? Tenemos conocimiento humano. Tenemos teología. Y yo no estoy en contra de la teología. Yo he estudiado teología. Pero hay un momento que aún la teología misma no cuadra con las experiencias del Espíritu, hermano. Yo eso lo he comprobado. Pero es que eso teológicamente al diablo, hermano. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque venimos a cuestionar y a criticar cosas que se nos han enseñado humanamente. Y como de acuerdo a la confesión religiosa y a la denominación evangélica, así aprendemos y así dice que enseñamos. Pero si conocieras el don de Dios y de lo que es capaz en tu vida, si conocieras el don, cada uno de nosotros hemos recibido dones de Dios. La Biblia dice: y repartió dones a los hombres. Tú tienes dones de Dios que tienes que descubrirlos. Porque el don de Dios es el que te va a facultar a ti y a mí para hacer cosas extraordinarias en la vida, hermano. El don de Dios. Y uno de los dones, ¿sabe qué don es, hermano? Que yo se lo vivo pidiendo al Señor, es el don de la fe. A algunos, dice la Biblia, les fue dado dones de fe, dice el libro de Corintios. Pedid al Señor por los mejores dones, dijo el apóstol Pablo en Corintios. ¿Qué dones está pidiendo usted? Yo me voy siempre por el de la fe, hermano, porque sé que si tengo el de la fe, agarro todos. El don de la fe. ¿Qué necesito yo, hermano? Tener el don de la fe. ¿Cómo estos dones se producen? A través de una llenura. Y la llenura es andar con el Señor aquí, mire, hermano. Caminar con Cristo, vivir con Cristo, eso es llenura. No puede decir que eres lleno del Espíritu Santo. Oye bien, hermano, cuando solo estás un domingo en la iglesia, habla, Padre. Si no, diga amén, diga ay. No puedes caminar con la llenura si no te estás alimentando de la palabra de Dios.
No puedes estar con la llenura si no aprendes a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Es que yo vivo en la llenura. Sí, pero no oras, no lees la palabra. Yo no sé llenura de qué, hermano. Pero el apóstol Pablo confrontó y dice: no os llenéis de vino. Les dice: no os embriaguéis con vino, no se llenen de vino, sino antes llénense del Espíritu Santo. La iglesia tiene que buscar la llenura para que conozca el don. Le voy a poner un testimonio tremendo. Estamos en una liberación de un endemoniado, un joven endemoniado. Tenía alrededor de unos 35 años. Estoy hablando hace tiempo de esta persona. Y comenzamos a orar. De hecho, unos hermanos habían comenzado primero a orar y no sabían, el demonio no se podía expulsar. El demonio hablaba a través de la boca de aquel joven, de aquel hombre. Y los hermanos orando y reprendiendo tales y cosas. De repente, hermanos, le dije a los hermanos que estaban ahí: hermanos, permítame tomar el control de la liberación. Y me dice: sí, pastor, no sabemos qué hacer, el demonio no se va. Más se exasperaba el demonio y todo esto. Y yo le dije a los hermanos: oremos para que el Espíritu Santo nos revele la causa de esto. Y recuerdo que comenzamos a reprender y comenzamos a orar. Y exactamente, hermano, en media liberación el Espíritu Santo nos reveló exactamente, hermanos, la causa de porque este joven estaba endemoniado. Y había un espíritu de suicidio. Era un hombre que había, no lo sabíamos por supuesto en ese momento, había intentado suicidarse muchas veces. Se había intentado suicidar muchas veces. Y un espíritu, toda persona que atenta contra el templo, el cuerpo del Señor, porque su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, usted está atentando contra Dios mismo. Y al atentar contra su cuerpo, hermano, usted está abriendo puertas espirituales de maldición a lo que Dios le ha dado. Por eso ten cuidado cuando te miras al espejo y te maldices. Ten cuidado cuando estás hablando palabras destructivas sobre tu vida. No te olvides de esto: tu cuerpo ya no es tuyo, es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto tienes que honrarlo. Cuando lo maldecimos, abrimos puertas y comenzamos a reprender inmediatamente. Yo recuerdo que lo teníamos en el suelo: espíritu de suicidio, demonio de suicidio, te reprendo en el nombre de Jesús. Se cayó el demonio. Como quien dice: me descubrieron. No sé cómo entraste. Y el mismo demonio comienza a decirnos cuántas veces este joven, este hombre, se había querido suicidar. Si él me ha prometido su vida. El mismo demonio hablando: si él me ha prometido que cuando se mate, él me va a dar su vida. Imagínese. Pues yo te la arrebato en el nombre de Jesús, hermano. Y comenzamos una batalla espiritual hasta que en un par de minutos más aquel demonio estaba saliendo del cuerpo de aquel hombre. Alguien dice: pastor, ¿cómo es esto posible? Tú tienes que estar en una liberación. Lo voy a llevar un día, hermano, una liberación a las 12 de la noche al cementerio. No, eso no es malo. Pero es que, pastor, yo no creo esas cosas. No, hermano, es que hay cosas sobrenaturales y espirituales que solo a través del don vas a llegar a conocerlas. Aquella mujer desconocía el don. Por eso Jesús: si conocieras el don. Yo te quiero decir esta mañana: si conocieras verdaderamente quién es el que está contigo, tú no tendrías temor allá afuera. Tú no le vas a tener temor a los días lunes. Tú no le vas a tener temor a los fines de mes, porque tienes un proveedor. Yo sé quién está conmigo. El problema es que la iglesia canta, alaba, pero no conoce al que le da. Si tú conocieras, aquella mujer desconocía, y aquella mujer todavía le dice: me parece que tú eres un profeta, pero vuestros padres adoraron en este pozo. Ese puede ser un pozo santo, hermano, para la gente. Y le dice: oye, le dice Jesús: si tú conocieras que mayor que Abraham y que Moisés y que toda la ley soy yo, postrada a mis pies estaría. Dele palmas al Señor.
Aleluya. El problema es que desconocemos. Ahí andamos viviendo vidas en derrota, vidas arruinadas, hermanos, declarando un montón de ruina y miseria sobre nuestras vidas, porque no conocemos quién está con nosotros. Pablo conoció y vivió lleno, y él dijo: todo lo puedo en Cristo. Mira, cuando se te presente la prueba, por dura que sea, mírala bien a los ojos. Mira el problema, míralo y dile cara a cara: todo lo puedo en Cristo. Yo sé quién está en mí. Estos hombres no tuvieron, los discípulos y los apóstoles no tuvieron temor en ofrendar sus vidas, porque conocían el don de Dios. A veces a mí me da lástima la gente que por desconocer el don de Dios critica. Ay, niña, solo a usted la ponen a servir aquí en la iglesia, no se deje. ¿Ya han oído eso ustedes, hermano? No han venido ahora, hermano, vinieron a las 7:30. Niña, que no se aprovechen de usted. No, pero quién sabe y conoce el don y la bendición del servicio. Hermano, yo no le estoy sirviendo al hombre, ni al pastor, ni a la iglesia. Yo le estoy sirviendo a mi Dios. Así que váyase de aquí y yo sigo barriendo y limpiando. El que no conoce critica, hermano. El que no conoce el don de Dios, toda la vida, hermano, va a estar ignorante. Y aquí quiero hablar de la otra parte de esto: viviendo en el desconocimiento. ¿Por qué hoy en día, hermano, no tenemos una estabilidad espiritual en nuestra vida? Por falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Si hay algo duro en la vida, es vivir ignorante de las cosas, hermano. Ignorante. ¿Sabe cuál es la verdadera pobreza? La verdadera pobreza, yo estoy en contra de la pobreza y le explico por qué, hermano. Hemos llegado a creer a veces que el ser pobre es ser bendecido, y no es así. No es así, hermano. La pobreza de la gente es su mentalidad. La gente haragana es pobre. La gente ociosa es pobre. Por eso es que no me gusta la pobreza, hermano. Pero hay gente que tiene dos manos, igual que todos nosotros, y es trabajadora, hermano, y produce y sale adelante. Esa es la gente que deja de ser ignorante y pobre, hermano. El ignorante, el que no conoce, toda la vida va a vivir a expensas de otros. Vive ignorante. El ignorante es manipulable. El ignorante, hermanos, y yo no quiero hablar de esto, pero como lo vemos hoy en día a través de las redes sociales. Usted sabe que los medios de comunicación tienen una influencia tan poderosa en nosotros. Y ahora, hermano, usted recibe un montón de noticias en sus redes sociales, y usted sabía que muchas de esas noticias son fake news, es decir, noticias falsas. Pero la ignorancia nos hace recibir todo sin cuestionarlo. El espiritual, dijo Pablo, juzga todas las cosas. ¿Me está oyendo esto, hermano? El que tiene el don, el conocimiento, el que vive con la llanura, juzga lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. No cualquiera puede venir a darte una palabra cuando tú tienes el don del conocimiento, hermano. Cuando tú conoces la palabra.
Nadie te puede dar garabato. Nadie te puede decir cualquier cosa. Fíjese, hermano, que vino una hermanita y me dio una palabra y me dijo así: fíjese, pastor, dice el Señor que cada fin de mes me vas a estar dando $30. Y me dijo que si yo no se los daba, yo caía en rebeldía con Dios. Y yo le dije a la hermana: bueno, vaya y dígale a la hermana que mientras el Señor no se lo diga a usted, usted no se los dé. Si conocieres el don de Dios, Dios quiere que conozcamos el don, hermano. Dios quiere que conozcamos, porque el don de Dios en nosotros va a producir que nos convirtamos, hermano, en creyentes de cosas sobrenaturales, de experiencias sobrenaturales. El mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de Juan, hermano, el mismo Dios de todos estos hombres que encontramos en la Biblia, es su Dios y mi Dios. Y Él no cambia, dice la palabra. Él no ha cambiado. Pero tenemos que conocer el don de Dios. Ese es el tiempo que aquellos que caminemos en la llenura del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo va a ir revelando su voluntad. Llenura. Váyase por favor ahora sí al libro de los Hechos. Capítulo 6, verso 3. Dice la palabra del Señor: o leamos desde el verso 1 primero, 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, lea el verso 3 conmigo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué dice ahí? Llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Oh, pastor, yo quiero servir. Antes de servir, busca la llenura. ¿Me estás oyendo? Pastor, es que yo quiero predicar. Antes de predicar, busca la llenura. El problema es que estamos dando los privilegios, los ministerios a la gente que no está llena. ¿Cierto o no es cierto, hermano? La gente no te quiere oír a ti, ni te quiere ver a ti, ni me quiere ver a mí. La gente quiere ver a Dios en mí. ¿Me estás oyendo, hermano? Antes de nosotros. El problema es que tenemos gente que no tiene la llenura. No tiene la llenura, hermano. Y aquí están diciendo estos hombres: busquemos a quienes estén llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿Qué llenura, hermano? Diga: pleno, lleno, total. No es a medias. No es a medias. La vida cristiana no es a medias. No es un pie adentro, un pie afuera. Amén, hermanos. Amén. La vida cristiana es testimonio. La vida cristiana es llenura. ¿Por qué? Porque a través de eso conocemos el don de Dios. A mí me asusta hoy en día, hermano. El tiempo se me va tan rápido, pero a mí me asusta hoy en día los grandes, hermano, errores que está cometiendo la iglesia cristiana hoy en día y cómo el evangelio está siendo presentado. A mí me aflige, hermano, que hoy la iglesia se convierte en entretención. En entretención, hermano. El punto aquí, hermano, y como pastor se lo digo: usted no ha venido aquí a que yo lo entretenga, hermano. Si quiere que lo entretenga, vaya al circo, hermano, vaya a cualquier otro cine, vaya a cualquier otro lugar. Usted y yo hemos venido aquí, y usted ha venido aquí para que yo le diga las verdades de parte de Cristo, hermano. Si tú estás en pecado, hermano, conviértete y arrepiéntete. Si tú estás lejos de Cristo, vuelve a Cristo.
Dios no te quiere con un pie adentro y un pie afuera. O estás con Cristo o estás con el diablo. Punto. Ah, pues me voy, ahí no predican del amor. No, si es que yo lo amo y el Señor ya no se diga, hermano. Y el hermano que está a la par también lo ama a usted. Así que no se vaya. Pero no podemos caminar en esta vida sin la llenura. Siga leyendo rápido, por favor, con el tiempo. Dice en el versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron al hermano Esteban, varón, como siempre he predicado, de las 4 unciones. Varón que dice ahí, lleno de fe. Mira, este hombre no tenía fe, era lleno de fe, hermano. Una cosa es tener una fecita por ahí, hermano, pero otra cosa es estar lleno de fe, hermano. Este no era cualquiera. Luego dice, y lleno del Espíritu Santo. Era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Versículo 8. Y Esteban, ¿qué dice ahí, hermanos? Lleno de gracia, pero también lleno de ¿qué, hermanos? ¿Qué pasa cuando conocemos el don, hermano? Aquí viene la respuesta. Hacía grandes prodigios y señales. ¿Qué sucede cuando conocemos el don? ¿Qué tal si cambiáramos esto aquí, hermano? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, repartía ibuprofenos y acetaminofén para quitar las gripes entre el pueblo. ¿Qué tiene sobrenatural eso, hermano? ¿Y para qué necesito orar si con una pastilla, hermano? ¿Cierto o no es cierto? Hay hermano que viera cómo me usó el Señor, pastor, y cómo fui a orar por una hermana y tenía calentura y después unas Tylenol no le llevé, pastor, y viera que Dios la sanó. ¿Y eso qué tiene natural, qué tiene sobrenatural, hermano? No, parejo, mejor vaya al médico. Vaya, agarre Google mejor y ponga ahí qué tomo para este síntoma y Google le dice. No. Pero ¿qué hace la llenura? ¿Qué hace la llenura? Diga conmigo, cosas sobrenaturales, prodigios, milagros, en mi nombre, dijo el Señor, en mi nombre tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Una pupusa de chicharrón ya no acabó, hermano. Mira la gran llenura que tenemos. Tomarán en sus manos serpientes. Y ahora los cristianos del siglo XXI vamos a orar por fulano y mengano, más enferma. Ahora los cristianos del siglo XXI, cuando están en problemas, se van al banco, al prestamista, ayúdeme, en lugar de volverse de rodillas a la oración, a clamar para que la bendición venga de lo alto. Porque desconocemos el don. Pero este personaje en la Biblia conocía el don de Dios y hacía grandes señales, prodigios y milagros. En donde necesita ver el poder de Dios. Dígale esta mañana al Señor, levante su mano en alto. Quiero conocer el don, Señor. Quiero que mis manos, al imponerlas en tu nombre, se conviertan en instrumento de sanidad. Quiero orar por los enfermos. Quiero hablar tu palabra y cuando hable tu palabra, que los corazones de los que oyen sean compungidos. Quiero el don, quiero conocerlo. Aquella mujer no conocía el don. A veces hablamos lo que no entendemos. Quiero el don.
para poderle decir a esa persona que está en esa cama de un hospital: Dios te levanta. Yo no sé cuáles son las luchas de tu vida diaria, pero yo le preguntaba al Señor esto: ¿cómo lo aplico a la vida real, Señor? Y es que en la vida real hay pruebas, y solo a través de la llenura del don, cuando conoces a tu Dios, vas a poder superar las crisis. Las crisis no van a doblarte, las crisis no van a quebrarte, las crisis no van a pisotearte. Tú vas a tener el carácter de Dios, como lo tuvo David delante del filisteo. No, David era un hombre lleno. Muchos de nosotros estamos enfrentando filisteos y salimos corriendo, pero cuando tenemos el don, le plantamos cara. Dile: Señor, yo quiero conocer el don. No, Dios no te llamó a lo natural, Él nos llamó a lo sobrenatural. Es que ese es el evangelio. Y así a Esteban señales, prodigios y maravillas. Y así a Esteban señales. Y así Esteban, por el Espíritu Santo, señales. Yo quiero el don, Señor. Revélame el don. Revélame el don, Señor. Revélame el don. Revélame el don. Revélame. Dile al Señor: hija, revélame el don. Revélame. Y úsame para tu gloria. Y úsame. Y úsame. Y úsame. El don es el que te faculta para que cuando te pares en el escenario, no sea tu palabra, sino sea la palabra del Rey. Revélame el don, Señor. No es talento humano. No se trata de capacitación humana. No se trata de cuántos talleres humanos. No se trata de cuánta información humana y conocimiento humano. Se trata de la revelación del don. Es lo que te da la capacidad. Vamos a hablar por el don. Vamos a hablar fe a través del don esta mañana. Por la fe muchos de ustedes van a tocar puertas inaccesibles. Y les tengo buenas noticias. Esas puertas inaccesibles van a abrirse de par en par para ustedes. Puertas inaccesibles van a tocarlas. Oye, lo inaccesible es algo que es inalcanzable a la fe natural. Pero con el don vas a tocar puertas inaccesibles y se van a abrir, óyelo bien, de par en par, como diciendo: entra. Y tú vas a saber que fue algo sobrenatural de Dios. Y Esteban estaba lleno de gracia. Oh, hasta la gracia es un don divino. Pero no la gracia de los hombres, sino la gracia del Eterno sobre tu vida. Por eso es que el pueblo de Israel es bendecido y próspero por la gracia. Por la gracia. Pídele el don al Señor. Pídele el don. Yo quiero el don, Señor. Yo quiero el don. Yo no me conformo con lo natural. Tus ministerios naturales hay muchos, hay cientos. Yo no quiero eso. Yo quiero el fuego. Yo quiero el bautismo. Yo quiero el don. Y nosotros persistiremos en la oración. ¿Cómo viene? Orando, buscando, santificándose, consagrándose. ¿Cómo viene el don? El don va a venir. Búscalo en oración. Espíritu de Dios. Así, Señor. Oh, sí.
Aleluya. Llena mi alma, llena mi ser. Sí, Señor. Lléname, Lléname, lléname. con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Yo quiero el don, Señor. Yo quiero el don. Lléname con tu bondad. Lléname, lléname, lléname. Recibe, recibe, recibe el toque del Espíritu Santo. Recibe, recibe, levanta tus manos y recibe, recibe. Aquí está su presencia. Lléname, Oh, Señor. lléname con Oh, Señor. tu bondad. Lo que tengo te doy. Ahora recibe. Recibe, recibe fe, pueblo, recibe fe. Somos una congregación de fe. Somos un pueblo de fe sobrenatural. Somos un pueblo que ha aprendido a ver a Dios de una manera diferente. No caminamos por vista, caminamos por fe. Y ahora más que nunca, conociendo el don de Dios, cosas sobrenaturales van a obrarse en medio de nosotros. Algo nuevo y diferente se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi camino.